Hola de nuevo. Vamos a empezar ahora los temas de flujo compresible. Hasta antes de este punto habíamos estado hablando básicamente de líquidos, flujos incompresibles, y ahora vamos a cambiar para hablar sobre gases. Vamos a recordar de tu clase de fenómenos de transporte la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas. Esta es la ecuación que no es para estado estacionario, por eso ves que tiene el término de acumulación. Como es para flujo compresible, verás que aparece el término de densidad en la derivada para todos los casos. Este término de aquí, la densidad por la velocidad, es como representamos la concentración de momentum. Quizás esta ecuación no te sea tan familiar porque siempre que te dicen ecuación de continuidad, bueno, no siempre, pero con frecuencia uno escribe esta ecuación. Te recuerdo que esta ecuación es una simplificación de esta de aquí arriba. Hay dos cosas que simplificamos. Una es el estado estacionario, que elimina el término de aquí, y la otra es que típicamente usamos esta ecuación para flujo incompresible, o sea con densidad constante, lo cual permite que esta densidad salga de todas las derivadas y como término común puede pasar dividiendo y desaparecer de la ecuación. Pero como ahora vamos a hablar sobre flujo compresible, la densidad no va a ser constante, aunque sí vamos a seguir trabajando con estado estacionario, de manera que la ecuación con la que vamos a trabajar es esta de aquí. Si además estamos trabajando en el caso unidireccional, entonces dos direcciones, arbitrariamente las dos que tú quieras, se van a eliminar y vamos a terminar con una igualdad como esta. Cuando yo integre esta ecuación diferencial, voy a terminar con la conclusión de que el producto densidad por velocidad en dirección X, que es la que yo escogí, es constante. Dimensionalmente, esta multiplicación densidad por velocidad tiene unidades del flux másico, así que también puede expresarse como el flujo másico sobre área. Esto será verdad siempre y cuando haya flujo permanente. No importa que la tubería cambie de diámetro. Aquí te puse un trapecio con el letrero de que es una tubería amorfa porque podría tener cualquier forma que tú quieras. Al final de cuentas, en flujo permanente, el flujo másico de entrada, necesariamente por la ley de la conservación de la materia, tendrá que ser igual al flujo másico de salida. Aquí me faltó el puntito, hagan de cuenta que sí está. Y entonces tendremos un flujo másico único que no necesariamente tiene que llevar la etiqueta o el subíndice. Para esta igualdad, y regresándome a los términos de aquí arriba definidos a partir de la ecuación de continuidad, despejo el área para sustituir el flujo másico en la posición 1 y el flujo másico en la posición 2. Velocidad por área, además, son caudales, así que también puedo representar esta ecuación como caudal 1 por densidad 1 igual a caudal 2 por densidad 2. Finalmente, igualando ahora esta parte de la ecuación, el flujo másico será igual al flux másico por el área en posiciones 1 y posiciones 2. Si resulta, como caso particular, que las áreas de entrada y salida son constantes, entonces el flux másico será constante y me puedo regresar a esta ecuación de acá y eliminar las áreas para concluir con esta expresión. Te estoy dando todas estas formas de ecuaciones que son equivalentes porque los datos de un problema pueden requerir que hagas conversiones, por así decirlo. Te tengo un pequeño ejemplo. Vamos a trabajar con 0.1 kilogramos por segundo de aire que fluye por un ducto. Hay que determinar el caudal, el flujo másico por unidad de área, o sea, el flux, en los puntos A, B y C del ducto con una presión barométrica de 0.8 atmósferas. Para cada punto te doy los tamaños de diámetro, la presión manométrica y una temperatura. El punto más angosto es el punto 3, por eso la representación gráfica que te estoy haciendo es esta. Te voy a mostrar los procedimientos inciso por inciso. Para poder sacar las densidades, como ahora estamos trabajando con gases, puedo utilizar la expresión de gas ideal. Sustituí 2 atmósferas, aunque el dato es 1.2, porque este 1.2 es manométrico y acababa yo de decir que la presión barométrica es de 0.8 atmósferas. Estos 0.8 atmósferas se los tendré que sumar a los datos manométricos en cada inciso, porque la ley de gases ideales solo funciona con presión absoluta. Obtenemos la densidad,
Con el flujo másico y la densidad podemos calcular el caudal. Con el caudal y con el área podemos obtener la velocidad. Y la multiplicación de esta densidad con esta velocidad me da el flux másico, cuyo valor numérico debería ser equivalente al hecho de que pudiera yo haber calculado desde un inicio el flux másico considerando este dato de aquí, 0.1 kilogramos por segundo, y el área. Del inciso A al inciso B no hay un cambio en el diámetro, así que lo lógico esperable es que el flux másico numéricamente tenga el mismo valor. Lo comprobamos obteniendo la densidad, le sumo otra vez los 0.8 atmósferas barométricas, con la densidad saco el caudal, con el caudal y el área saco la velocidad lineal y compruebo multiplicando densidad por velocidad y me dan los mismos 1.4 kilogramos por segundo metro cuadrado. Finalmente, lo esperable en el punto C es que, como hay un cambio de diámetro, el flux másico ya no sea idéntico. Hice un solo inciso porque para la clase en videoconferencia que tuve con mis estudiantes solo tenía una hora para concluir esta primera parte del tema. Te invito a que juegues cambiando la temperatura, cambiando la presión, para que veas cómo estas variables por sí mismas y en qué rango de magnitud tienen qué efecto en el flux másico. Hacer este tipo de cálculos o juegos numéricos nos ayudan en ocasiones a encontrar o identificar cuando hacemos un problema nuevo y cometemos un error y nos da un resultado disparatado. Cuando tenemos cierta experiencia para ver qué esperar en función de cómo cambian las variables, eso nos puede evitar caer en errores absurdos. Aprovechando que estás por aquí, de nuevo, aprovecho a invitarte para que conozcas mi canal de comunicación de ciencia. Te invito también a que te suscribas a este canal en el que estás viendo este video, para que puedas seguir las videoclases que van a proseguir a este tema. Gracias y hasta pronto.